Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde vamos a hablar de los constructores. Vamos a ver qué es esto de los constructores, para qué sirven, qué utilidad tienen en la programación orientada a objetos. Así que vamos a ello. Yo creo que lo mejor para explicar qué es un constructor y qué utilidad tiene es con un ejemplo. Antes de ponernos manos a la obra, pues deciros que los constructores tienen como finalidad dar un estado inicial a los objetos. Cuando nosotros construimos objetos, en cualquier lenguaje orientado a objetos, ese objeto construido debe de tener un estado inicial. Ese estado inicial se podrá modificar después, pero hay que darle estado inicial, y esa es la misión de un constructor. Vamos a crear un proyecto nuevo para explicar este tema de los constructores. Voy a llamar a este nuevo proyecto usocoches, por ejemplo, porque voy a explicar el uso de los constructores con el ejemplo del coche, que siempre pongo en los cursos de programación, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestro programa con el método main. Vamos a situarnos a continuación de la clase principal dentro de nuestro namespace usocoches y vamos a crear una clase que va a ser la encargada de construir objetos de tipo coche. Así que class coche. Abrimos llave y cerramos. Lo primero que nos tenemos que plantear es qué propiedades y qué comportamientos van a tener nuestros objetos de tipo coches. Es decir, qué características van a tener nuestros coches y qué van a ser capaces de hacer. Propiedades, comportamientos. Ya sabemos que las propiedades las determinamos con los campos o variables de clase. También pueden ser constantes. Entonces, vamos a decir que como características nuestros coches van a tener ruedas, algo evidente. Así que vamos a crear pues un campo y lo voy a ir encapsulando ya, al cual pues voy a decir que va a ser de tipo entero y lo voy a llamar ruedas. Bueno, pues esta es la primera característica, la primera propiedad que va a tener nuestra clase coche. Otra característica, bueno, pues nuestros coches van a tener una longitud, un largo y un ancho. Así que private double, al declararlo de tipo double, nos va a permitir pues que sea preciso con decimales. Vamos a llamar a esta característica largo. Y otra característica más, private double también, ancho. Bueno, pues ya tenemos ruedas, largo y ancho. Estas digamos que van a ser las características principales, pero luego de forma adicional, nuestros objetos de tipo coche pues también van a tener, por ejemplo, un climatizador y van a tener también una tapicería. Entonces, para especificar esas características, pues vamos a decirle lo siguiente. Private bool climatizador. ¿Por qué declaro esta característica como tipo boolean? Porque tan solo quiero que me diga si es verdadero o si es falso que el coche tiene climatizador. Habrá coches que lo tengan, true, y habrá coches que no lo tengan, false. Por eso declaro esta propiedad de tipo boolean. Y luego vamos con la tapicería. Entonces aquí pues vamos a decirle private string tapicería. ¿Y por qué declaro esta propiedad como de tipo string? Bueno, pues porque quiero especificar que la tapicería puede ser de cuero. Cuero es un string, es una palabra. O puede ser de tela. Tela es otra palabra, es de tipo string. Entonces necesito que sea de tipo texto para poder almacenar esa característica. Bueno, pues en principio estas van a ser las características que van a tener nuestros coches. Después tendríamos que definir el comportamiento de nuestros coches, es decir, qué pueden hacer nuestros coches. Quizás nuestros coches puedan acelerar, puedan frenar, puedan girar, puedan hacer tocar el claxon, por ejemplo, y más comportamientos que se nos puedan ocurrir. Los comportamientos de nuestros objetos de tipo coche los determinamos con las funciones o métodos. Pero antes de ponernos con eso, vamos a ver qué es un constructor. Cuando nosotros creamos un coche, ese coche debe de tener un estado inicial, es decir, cómo se encuentra ese coche, cuál es su comportamiento por defecto y cuáles son sus características por defecto. ¿Cómo creamos un constructor que determine el estado inicial de nuestros coches? Bueno, pues un constructor no es ni más ni menos que un método un poco especial. Un método que tiene como nombre obligatoriamente el mismo nombre que la clase. Y además ese método no podrá devolver ningún dato y tampoco será void. Ya sabéis que un método void, como por ejemplo el método main de la clase principal, es un método que no tiene instrucción return.
Si un método no tiene return, tiene que ser void. Bueno, pues el constructor es especial, porque no es ni return ni void. Así que si queremos crear un constructor, tendremos que utilizar la palabra reservada public para que ese constructor sea accesible desde fuera de la propia clase y a continuación darle el mismo nombre que la clase. Abrimos la llave del constructor y la cerramos. Esto es nuestro primer constructor. Public, nombre de la clase, paréntesis o zona de parámetros, llave de apertura y llave de cierre. Entre la llave de apertura y la llave de cierre de este método constructor es donde nosotros definimos el estado inicial de nuestros coches. ¿Qué estado inicial, qué características iniciales, qué comportamientos iniciales va a tener nuestro coche? Bueno, pues todos los coches que vamos a crear van a tener 4 ruedas. Así que lo que hacemos aquí es decirle que ruedas es igual a 4. Y también van a tener todos en principio el mismo largo y el mismo ancho. Bueno, pues largo va a ser igual a, por ejemplo, 2300.5 y ancho va a ser igual, por ejemplo, a 0.800, hablando de centímetros, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí. Este es el estado inicial que van a tener todos los coches que podamos crear. Todos van a tener 4 ruedas, todos van a tener este largo y todos van a tener este ancho. Esa es la finalidad de un constructor, dar un estado inicial a los objetos de tipo coche. Vamos a crear objetos de tipo coche. Para ello nos vamos a ir al main de la clase principal, vamos a quitar la instrucción que pone Visual Studio por defecto y para crear nuestro primer coche lo que hacemos es nombre de la clase, a continuación nombre del objeto o instancia perteneciente a la clase coche, pues no se me ocurre ninguno, voy a llamarle coche 1, igual a new y nombre del constructor. Esta instrucción, que ya la hemos visto anteriormente en el curso con la clase círculo, si recordáis, lo que hace no es ni más ni menos que crear un objeto o instancia perteneciente a la clase coche. Dicho de otra forma, para ir familiarizándonos con esta jerga del lenguaje orientado a objetos, lo que hemos hecho con esta instrucción ha sido instanciar la clase coche. Ha habido una instanciación. Y lo que hacemos con la palabra reservada new no es ni más ni menos que llamar al constructor. Es decir, con esta instrucción que acabamos de crear, lo que hemos hecho ha sido, pues, dos cosas. Por un lado, crear objeto de tipo coche, objeto o instancia. Vamos a ponerlo también. Y por otro lado, lo que hemos hecho también con esta instrucción es, lo voy a poner debajo, dar un estado inicial a nuestro coche. Podemos crear más objetos de tipo coche, todos los que queramos. Todos ellos tendrán como característica principal que su estado inicial es el que hemos definido en el constructor. De tal forma que yo ahora, si quiero crearme un segundo objeto o segunda instancia, pues le diría coche, coche 2, o como lo queramos llamar. Podemos llamarlo como lo queramos, no hace falta que sea coche 1, coche 2, coche 3, ¿no? Igual a new coche. Aquí nuevamente estamos llamando al constructor, hemos hecho exactamente lo mismo. Son dos coches diferentes, pero los dos tienen el mismo estado inicial. Y es que tienen 4 ruedas, un largo en concreto y un ancho en concreto. Podríamos crear muchos más, pero de momento lo vamos a dejar así con 2. Si yo quisiera ver, por ejemplo en consola, cuántas ruedas tiene coche 1 o coche 2, ¿lo podría hacer? Pues tal y como tenemos el código, no. Para poder acceder a una propiedad o a un método de un objeto, coche 1 o coche 2, utilizamos la nomenclatura del punto, algo que ya hemos mencionado anteriormente en el curso. Lo único que ocurre es que en este caso no podremos acceder ni a las ruedas, ni al largo, ni al ancho. Si yo le digo console_write_line y aquí le digo coche 1, punto, fíjate en el menú IntelliSense de Visual Studio que solamente nos deja acceder a 4 métodos que de momento no entendemos y que más tarde en el curso explicaré. Equals, getHashCode, getType y toString. Pero no aparece aquí ni ruedas ni ningún otro método. Si yo fuerzo al programa a que me imprima en consola cuántas ruedas tiene coche 1, fíjate que Visual Studio me marca error y me dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Aquí está ocurriendo algo que mencionamos ya en vídeos anteriores, y es que ruedas es private, y por ese motivo no me deja acceder desde fuera de la clase coche, estoy en otra clase diferente, no me deja acceder a esta propiedad, de tal forma que no puedo ver cuántas ruedas hay.
¿Se podría solucionar? Sí. Lo que pasa es que la solución no es del todo adecuada. Si nosotros cambiamos ese private por un public, tal y como vimos en el vídeo anterior, me va a dejar acceder perfectamente. Fíjate cómo el error desaparece. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, voy a poder ver cuál es el estado inicial en lo que a las ruedas se refiere de coche 1. Fíjate que me está diciendo que tiene 4 ruedas. Es decir, ahora sí que puedo acceder a la propiedad ruedas de coche 1. Lo mismo ocurre si en vez de coche 1 le digo coche 2. Si guardo cambios y vuelvo a ejecutar, pues me dice que son 4. Aquí vemos claramente dos cosas. En primer lugar, que estamos accediendo a la propiedad ruedas porque es public. Y en segundo lugar, estamos viendo el trabajo del constructor. Estamos viendo cómo efectivamente le ha dado un estado inicial de 4 ruedas tanto a coche 1 como a coche 2. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que no es buena idea, como ya dije en vídeos anteriores, declarar una propiedad de tipo public y ahora lo vais a ver con más claridad. ¿Por qué no es buena idea? Porque podemos acceder desde fuera a esa propiedad. Y me diréis, bueno, ¿y si quiero acceder? Bueno, pues si quieres acceder para ver cuántas ruedas tiene, la forma más apropiada no es declarando public la propiedad ruedas, sino crear un método de acceso. Porque si no lo haces, puedes hacer lo siguiente. Puedes decirle que coche 2, que es ahora mismo el coche al que estoy accediendo, pues sus ruedas, que puedo acceder a ellas, son 27. Esto es una barbaridad. No tiene sentido un coche con 27 ruedas, a no ser que lo haya hecho un ruso, que hacen cosas de estas. Pero no tiene mucho sentido. Si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa funciona. Y aquí, pues a pesar de que no hay ningún error de sintaxis, hay un error de concepto, y es que no puede haber un coche con 27 ruedas, pueden tener nada más que 4. Por ese motivo, lo que se recomienda es encapsular todos los campos de clase y acceder a ellos, fíjate cómo ahora me marca Visual Studio un error, a través de un método de acceso. Es decir, aquí, si quieres obtener información de las ruedas, habría que hacer lo siguiente: declarar un método public para que sea accesible desde fuera de la clase, de tipo entero, porque me va a devolver las ruedas, y las ruedas, recordar, eran de tipo entero. Y ahora darle un nombre. Estos métodos que permiten acceder a propiedades se les denomina métodos getter en programación. Son métodos que nos dan información. Dar en inglés es get, ¿no? Nos dan información de propiedades. Entonces, por convención, el nombre de estos métodos suelen empezar por get. Y a continuación, el tipo de información que te da. Aunque si le das un nombre diferente, va a funcionar igual. Si le dices al método, por ejemplo, dame ruedas o saber ruedas, funcionará igual. Pero por convención se suele utilizar esta nomenclatura, get ruedas. Y ahora lo que hay que hacer es decirle return y que nos devuelva la propiedad ruedas. Y es a través de este método como accederemos a las ruedas. ¿Cómo accedemos? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es, en vez de decirle coche 2 ruedas, coche 2 punto, y fíjate cómo ahora sí que aparece junto a los 4 métodos de antes que todavía no entendemos, el que acabamos de crear nosotros. Get ruedas. Bueno, pues get ruedas, paréntesis, guardamos cambios, ejecutamos el programa y estaremos accediendo a las ruedas que tiene ese vehículo a través del getter. Esto impide, y aquí está el sentido de todo esto, que yo puedo hacer lo siguiente: coche 2.ruedas, que es lo que estaba haciendo antes, igual a 27. No lo reconoce, ni siquiera compilará el programa. No puedo modificar la propiedad ruedas, perdón, get ruedas, no, yo quería hacer esto, coche 2.ruedas. No puedo hacer esto porque no me reconoce ruedas, a no ser que cree un método que me permita modificar las ruedas, que no lo he hecho. Lo único que he hecho ha sido crear un método que me dé la información de cuántas ruedas tiene. Bueno, lo suyo es que si he creado un método getter que me da la información de las ruedas del coche, lo bueno sería crear un método getter que me dé más información, que me dé también el largo y el ancho. Así que yo creo que en vez de llamarlo getRuedas, lo más apropiado sería este método llamarlo de la siguiente forma: public string, porque ahora me va a devolver un string, get infocoche, por ejemplo. Y ahora lo que me va a devolver es lo siguiente: return el coche, o mejor dicho, información del coche, así. Información del coche. 2 puntos. Y esto lo podemos concatenar, por ejemplo, con directamente
el campo de clase ruedas, concatenado a su vez con el campo, por ejemplo, largo, concatenado a su vez con el campo ancho. Podríamos decirle que nos devolviera esto. Esto en definitiva es un string. Lo podemos maquillar un poco más. Podemos decirle información del coche y aquí, pues, por ejemplo, agregar un salto de línea. Y aquí, pues, esto concatenarlo con la palabra ruedas. Dos puntos, ruedas. Aquí cerraríamos el string. Hay que tener cuidado con esto a la hora de abrir y cerrar string. Aquí esto lo podríamos concatenar con largo, dos puntos. Y aquí con ancho, dos puntos. Bueno, pues así quedaría mejor, ¿no? De tal forma que este método nos va a devolver toda la información de nuestros coches. Ahora, esta instrucción sobra, evidentemente. Creamos un coche, creamos el segundo. Si queremos ver la información del primer coche, por ejemplo, ¿qué le diríamos? Pues console.writeLine, coche 1, punto. Y fíjate cómo aquí aparece getInfoCoche. Pues getInfoCoche con sus paréntesis. Guardamos cambios, ejecutamos el programa. Y aquí nos aparece. Bueno, el salto de línea no me lo ha hecho porque he colocado mal la barra. Sería información del coche, ruedas 4, largo 2300 y ancho 2300,5 y ancho 0,8. Esto hay que maquillarlo un poco mejor para que quede bien. Aquí pues habría que colocar una barra al revés y luego pues aquí tanto delante de ancho como delante de largo e incluso, bueno, ruedas no hace falta, creamos un espacio para que lo separe mejor. Guardamos, volvemos a ejecutar y ahora sí. Información del coche, salto de línea, ruedas 4, largo 2300,5 y ancho 0,8. Si vamos a imprimir, que es a lo que voy con este vídeo, la información también del segundo coche, pues console.writeLine, coche2.getInfoCoche. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos cómo también nos da la información del segundo coche. Y la información es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque el estado inicial que le he dado a los dos coches es el mismo, ya que viene determinado por el constructor. Cuando nosotros utilizamos la palabra reservada new, estamos llamando al constructor, tanto para coche 1 como para coche 2. De forma implícita, le damos a los dos coches el mismo estado inicial. La pregunta que surge es, ¿y si yo quiero crear coches que no tengan el mismo estado inicial? Por ejemplo, todos los coches van a tener 4 ruedas. Pero no todos los coches van a tener el mismo largo y el mismo ancho. Si tú necesitas crear objetos que tengan diferentes estados iniciales, vas a tener que crear más de un constructor. Esto es lo que se conoce como sobrecarga de constructores. Se produce sobrecarga de constructores en una clase cuando la clase tiene más de un constructor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues creando varios métodos con el mismo nombre de la clase, pero cada método debe recibir, cada constructor debe recibir diferente número de parámetros. En el ejemplo que hemos hecho hasta ahora, el constructor no recibe parámetro alguno. Fijaros que los paréntesis de parámetros están vacíos. Pero nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decirle, por ejemplo, que tenemos un constructor, pues como el que teníamos hasta ahora, pero que tenemos un segundo constructor, public coche, que va a recibir como primer parámetro un parámetro de tipo double, al cual voy a llamar, por ejemplo, largo coche. Y un segundo parámetro, al cual pues también va a ser de tipo double, y le voy a llamar ancho coche. Abrimos la llave de este segundo constructor y aquí le decimos lo siguiente, ruedas igual a 4, y ahora largo va a ser igual al parámetro que le pase al constructor y el ancho de nuestro coche va a ser igual al parámetro que le pase al constructor. Bueno, pues aquí tenemos sobrecarga de constructores. El primero le da el estado inicial al coche que le estábamos dando hasta ahora. 4 ruedas, un largo en concreto y un ancho en concreto. Pero el segundo, lo que estamos haciendo es darle un estado inicial de 4 ruedas, pero al largo, a la propiedad largo de la clase, este largo hace referencia al que hemos definido anteriormente, ese largo va a ser igual al parámetro que le pase al constructor. Y el ancho de la clase va a ser igual al parámetro que le pase al constructor.
De tal forma que ahora tenemos una clase con sobrecarga y a la hora de utilizarla, imaginemos que vamos a crear un tercer coche, pero ese tercer coche no va a ser igual que los dos anteriores, sino que va a tener un largo diferente y un ancho diferente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues podemos crear un tercer coche, coche 3, igual a new coche, abrimos paréntesis, si dejamos los paréntesis vacíos, estaríamos llamando al primer constructor, el que no tiene parámetros, como hemos hecho con coche 1 y con coche 2. Pero, si nosotros ahora aquí le especificamos, por ejemplo, 4500.25 y, yo qué sé, 1200.35, lo que estamos haciendo es llamar al segundo constructor. El intérprete de C# entiende en tiempo de ejecución cuando llamamos al primer constructor porque no hay parámetros y cuando estamos llamando al segundo constructor porque sí tiene parámetros. Si yo ahora después de esto le digo console.writeLine coche 3 punto getInfoCoche, ¿qué es lo que aparecerá en consola? Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos como el código del main se ejecuta de arriba abajo. La primera instrucción pertenece al primer coche. 4 ruedas, 2300,508. El segundo console.writeLine es el segundo coche. Exactamente igual. Pero el tercer console.writeLine pertenece al tercer coche. Y ese tercer coche no tiene el mismo estado inicial que los otros dos. Sigue teniendo 4 ruedas, pero el largo es diferente y el ancho también es diferente. ¿Cuántos constructores podemos crear en una clase? No hay límite que yo sepa, siempre y cuando esos métodos constructor reciban diferente número de parámetros. Podríamos crear un tercer constructor que tenga 3 argumentos, o 1, luego otro que tenga 4, otro que tenga 7, otro que tenga 15, y todos ellos le estarán dando un estado inicial diferente a nuestros objetos de tipo coche. Cuando programes clases en C#, normalmente esas clases servirán de molde para crear objetos como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Y esos objetos, pues casi siempre van a tener como mucho 2 o 3 estados iniciales diferentes, como mucho. No es habitual ver una clase que tenga 7 constructores. ¿Qué ocurre para terminar este vídeo? ¿Qué ocurre con una clase que no tiene constructor? Es decir, imaginemos, ahora evidentemente nos dan error las instrucciones anteriores, pero imaginemos que definimos una clase y en esa clase no hay constructor. Hay un método getter, hay propiedades, etcétera, etcétera, pero no hay constructor. Bueno, pues cuando una clase no tiene constructor, se dice que tiene constructor por defecto. El intérprete C# interpreta que aunque no está presente, hay un constructor que es public coche, sin parámetros. Esto es lo que se denomina un constructor por defecto. No está escrito, pero para C# como si estuviese escrito. Y ese constructor se encuentra vacío. Es decir, da igual no poner constructor que hacer lo siguiente. Public coche, abrimos llave y cerramos. Da lo mismo escribir esto que no escribirlo. Para C# es lo mismo. Si no hay constructor y utilizamos el operador new, está llamando por defecto al constructor por defecto, valga la redundancia. Bueno, ahora sí, dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.